Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Quiero abandonarme en tu amor, empaparme en tu río, Señor, derrumbar las barreras de mi corazón. Quiero abandonarme en tu amor, empaparme en tu río, Señor, derrumbar las barreras de mi corazón. Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Quiero abandonarme en tu amor, empaparme en tu río, Señor, derrumbar las barreras de mi corazón. Quiero abandonarme en tu amor, empaparme en tu río, Señor, derrumbar las barreras de mi corazón. Oramos por los que ya no están con nosotros. Oramos por los familiares, por los amigos que partieron a la casa del Padre. Oramos por los que en esta noche morirán. Nos presentamos delante de Dios. Padre Santo, queremos darte gracias por el don de la vida. Gracias por la familia, los padres, los hermanos, los abuelos. Gracias por aquellos que un día estuvieron con nosotros y hoy han partido porque tú los llamaste a tu presencia. Permite que el corazón sane, que las heridas cicatricen, que nuestra esperanza en ti mantenga intacta. Solamente creemos en ti, Señor. Creemos en tu palabra, creemos que tú eres la resurrección y la vida. Creemos que el que ha muerto y cree en ti vive para siempre. Acoge en tu seno los papás que han partido a tu presencia, los hermanos que ya no están hoy con nosotros, los sacerdotes que elevaron el cáliz y elevaron el pan cada día en la Eucaristía, siendo instrumentos tuyos para que el santísimo cuerpo de tu Hijo Jesús y su preciosísima sangre se hiciera presente en nuestra iglesia. Con nuestra oración queremos decir a todos los que ya no están, hasta pronto. Algún día nos veremos delante del rostro de Dios. Que trasciendan, Señor. Que si tuvieron algún apego en la tierra, tú les puedas conceder a ellos el descanso eterno. Por quienes estuvieron y a quienes amamos y hoy ya no están, muchas gracias, Señor. Concédeles, Señor, el descanso eterno
y brille para ellos la luz perpetua. Amén. Muy buenas noches para todos, un saludo muy cordial para ustedes. Bendecida noche en el Señor Jesús. Gracias por querer acompañarme durante estas jornadas nocturnas para seguir en nuestro proceso de crecimiento, de experiencia de fe, de amor a Dios. Si hay algo que nosotros, creo, necesitamos siempre tener muy claro y sobre todo muy arraigado en el corazón, muy anclado en el alma, es nuestra necesidad de mantener siempre unidos a Dios. Tantas veces que escuchamos nosotros en la Sagrada Escritura cómo el Señor en el Antiguo Testamento y cómo Jesús en el Nuevo Testamento nos repiten una y otra vez hasta la saciedad: no tengan miedo, yo estoy contigo, yo estoy con ustedes. Aquí estamos pues entonces para seguir indagando, profundizando en torno a la palabra de Dios. Durante estos días, desde la semana pasada, he estado compartiendo con ustedes unas catequesis que tienen que ver con los mandamientos, tratando como de explicar con sencillez, de la manera que cada uno lo pueda entender, cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Ya hemos tocado los tres primeros: el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. El segundo mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano y cumplirás tus promesas. El tercer mandamiento: santificarás el día del Señor y le darás gloria y honra a Él. Ese día no trabajarás, que fue la catequesis de anoche lunes. Hoy vamos a interiorizar un poco el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Estos tres primeros mandamientos, recuerden ustedes, yo les decía el lunes de la semana pasada, nos relacionan a nosotros directamente con el Señor. El primer mandamiento nos enseña a amarle, el segundo mandamiento nos enseña a respetarle, el tercer mandamiento nos enseña a honrarle. Amar, respetar y honrar a nuestro Dios. Esos tres mandamientos forman como un solo bloque y de alguna manera nos permiten como tener una radiografía, por llamarlo de alguna manera, lo que tiene que ver en esa manera de relacionarnos nosotros con Él filialmente, sintiéndonos verdaderamente sus hijos, viviendo como verdaderamente sus hijos y amándolo con todo el corazón y con toda el alma. Nunca me cansaré de insistir, y espero que el Señor me conceda esa gracia hasta el último día de mi vida, de meter dentro del corazón de ustedes la necesidad de Dios, la convicción de Dios, el amor de Dios. No hay nada tan cierto, tan real, no hay nada tan verdadero como el hecho de que Dios nos ama y que nuestra salvación y nuestra felicidad está en poder amarlo también a Él. Vamos a empezar el segundo bloque de mandamientos, que va desde el cuarto hasta el 10º. Y esos mandamientos, por decirlo de alguna forma, no tienen que ver en nuestra relación con Dios, sino que tienen que ver en nuestra relación con el prójimo. Porque desde el cuarto hasta el 10º, el Señor nos mueve a nosotros a que descubramos el otro. ¿Quién es para nosotros? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Cómo nuestro vínculo con el prójimo? Y también con las cosas que nuestro prójimo tiene, con la integridad de nuestro prójimo, con la vida de nuestro prójimo. ¿Y quién más prójimo que nuestros papás? Por eso el cuarto mandamiento de la ley de Dios, antes de hablar de cualquier otra persona, de las primeras que habla y que nos lleva a revisar nuestra relación, es la relación con nuestros padres. Es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente: la palabra prójimo viene de próximo. Próximo significa el que está más cercano a nosotros,
pero oigan bien, más cercano, no necesariamente afectivamente, sino físicamente. Se los voy a decir de esta forma: el prójimo siempre es móvil, en el sentido de que donde nosotros estamos, nuestro prójimo está porque está a nuestro lado. Si usted está en casa y vive con sus padres, su prójimo son sus papás. Si sale para el trabajo y se está allí con sus compañeros durante una buena jornada, su prójimo ya no son sus papás, ahora son sus compañeros de trabajo. Cuando se monta en el autobús o en el transporte que usted utilice, la persona que va al lado suyo en la silla acompañándolo, ese es su prójimo. Cuando se baje del vehículo y vuelva otra vez a la oficina, a la casa o al lugar donde usted va a ir, el prójimo es la persona que aparece a su lado. Por eso, miren ustedes esto tan bonito. En nuestra vida física, cuando nosotros llegamos a la vida, cuando somos llamados por Dios a la existencia, el primer prójimo con el que nos encontramos son nuestros padres. Es mamá y papá. Por eso para el Señor es importante que los vínculos relacionales con nuestros padres sean lo suficientemente poderosos, fuertes, fortísimos, de modo que, amando a nuestros papás, podamos amarlo a Él. Se los explico de esta forma. Si a mí como sacerdote se me acerca un niño para confesarse, una chica, y al preguntarle la edad me dice, no, tengo 8 o 9 años, tal vez es su primera, su segunda confesión, o se está preparando para el sacramento de la Eucaristía, de la primera comunión, siempre les pregunto, ¿con quién vives? Con mis papás. Para un niño, para un menor de edad, podríamos decirle que el primer mandamiento para ellos es el amor a sus padres. Porque ellos aprenderán a amar a Dios en la medida en que, amando a sus padres, vean que sus padres aman a Dios y Él lo aprende de sus papás. Puede parecer un juego de palabras, pero es un círculo relacional. El primer rostro de Dios que los seres humanos vemos sobre la tierra es el rostro de nuestros papás. Por eso, un papá y una mamá tienen que esforzarse mucho para no desfigurar el rostro de Dios en ese niño que lo empieza a conocer justamente a través de ellos. Hago un paréntesis. Generalmente, las dificultades de nuestras relaciones con Dios se dan en la dificultad de nuestras relaciones con nuestros padres. Un pésimo rostro paterno o materno desfigura en nuestro corazón el rostro de Dios. Vamos a mirar qué dice la Sagrada Escritura respecto al cuarto mandamiento. Estamos leyendo el capítulo 20 del libro del Éxodo. En el versículo 12 dice: honra. Fíjense el verbo cómo viene presentado. El verbo no está en infinitivo. El verbo no dice honrar, que sería el infinitivo. El verbo viene ya conjugado en presente. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Miren cómo dice el cuarto mandamiento:
honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Nosotros el mandamiento lo aprendimos honrar a padre y madre. Aprendimos el verbo en infinitivo, sin conjugación, sin acción. Cuando el verbo se presenta en infinitivo, como correr, jugar, comer, dormir, y no está conjugado, significa que la acción todavía no ha empezado. Por eso, la Sagrada Escritura no presenta la honra, el respeto, el amor a nuestros padres sin conjugación, sino que lo presenta ya como una acción de presente. Porque ni siquiera dice la palabra de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, porque no lo presenta en condición de futuro, sino que la palabra de Dios lo que nos dice a nosotros hoy es honra hoy, ama hoy, respeta hoy, aquí y ahora a tu papá y a tu mamá. No dice honrarás, como diciéndonos a nosotros, tranquilo que ya llegará el día en que tú aprenderás a honrarlos. Mañana, dentro de 5 semanas, cuando estés más grande, cuando tengas sus propios hijos. No. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que el amor a nuestros padres siempre tiene que ser un amor de presente, no un amor de futuro. Pero tal vez lo más bello de este cuarto mandamiento es la promesa que contiene. Es el único de los 10 mandamientos que contiene una promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. El mandamiento hace una promesa: larga vida a todas aquellas personas que aman a sus papás, que saben ayudarlos, que les saben tender la mano. Dios promete que quien ama a sus padres, que quien cuida a sus padres, que quien respeta a sus padres, que quien honra a sus padres, se le permitirá llegar hasta la ancianidad. Vamos a complementarlo con un texto que aparece en el libro del Eclesiástico, capítulo 3. Eclesiástico, capítulo 3. Por favor, apunten ese texto para que vuelvan después sobre él. Necesito que el libro lo identifiquen perfectamente, porque lo pueden llegar a confundir con otro libro que se parece en el Antiguo Testamento, que es el libro del Eclesiastés. No es el libro del Eclesiastés, es el libro del Eclesiástico. Si usted va a su Biblia y no encuentra el libro del Eclesiástico, de una vez le digo, eso es una manera de identificarse que su Biblia no es católica. Las Biblias protestantes, la Biblia de los Testigos de Jehová, no tienen el libro del Eclesiástico dentro de sus libros canónicos, dentro de los libros inspirados por Dios. Eclesiástico capítulo 3. Yo voy a leer despacio ese texto, porque ahí ese solo texto es la catequesis. Puede ser la catequesis. A mí que soy tu padre, escúchame, hijo, y obra así para que te salves. Está hablando el Señor. A mí que soy tu padre, escúchame, hijo, y obra así para que te puedas salvar. El Señor glorifica al Padre por encima de los hijos y afirma el derecho de la madre sobre sus hijos. El que honra a su padre expía sus pecados, como el que atesora es quien da gloria a su madre. El que honra a su padre recibirá alegría de sus hijos, y en el día de su oración será escuchado. Quien honra a su padre vivirá largos días. Obedece al Señor,
quien da alegría a su madre. En obra, palabra, honra a tu padre para que te alcance su bendición. La bendición del padre afianza la casa de los hijos. La maldición de la madre destruye los cimientos. No te gloríes en la deshonra de tu padre, porque la deshonra de tu padre no es gloria para ti. La gloria del hombre procede de la honra de su padre, y baldón de los hijos es la madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez. En su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No le desprecies cuando te sientas joven. Lo que se hace al Padre no quedará en el olvido. Será para ti restauración en lugar de tus pecados. El día de la tribulación se acordará Dios de ti. Como hielo en buen tiempo se disolverán tus pecados. Es blasfemo el que abandona a su padre. Maldito del Señor quien abandona a su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Capítulo 3 del libro del Eclesiástico. Qué texto tan maravilloso que cuando uno lo coge versículo por versículo, logra entender en qué puesto tiene Dios la paternidad y la maternidad. En estos días en que muchos hijos han perdido a alguno de sus papás a causa de esta pandemia o por alguna otra circunstancia, pero especialmente durante esta época en que hay padres ancianos que han sido arrebatados de manera intempestiva y han sido llevados a la presencia de Dios. De seguro hay muchísimos que viven en su corazón la experiencia de la inmensa soledad de darse cuenta cómo sufren por no tener hoy a aquella persona que le engendró, aquel papá que custodió y guardó su corazón. Dice la Sagrada Escritura, el Señor glorifica al Padre por encima de los hijos. Dios ha dado a los padres autoridad, capacidad de guía, para que los hijos aprendan de ellos y puedan sentir que en su casa tienen un cabeza y tienen un guía que les permite a ellos en un momento determinado buscar luz para tomar decisiones. Algunas veces cuando lo he dicho de esta forma, algunas personas se molestan porque hoy nosotros vivimos en una sociedad donde todo se ha querido democratizar. La familia no es una dictadura, pero la familia tampoco es una democracia. Dios ha dado a los padres autoridad y ha convertido a los padres, a papá y a mamá, como cabeza de su hogar. Dice, el Señor glorifica al papá por encima de los hijos. Afirma el derecho de la madre sobre sus hijos. Ustedes recuerdan, nosotros los que somos adultos, cuando mamá nos mandaba a hacer algo y uno le preguntaba, ¿y por qué lo tengo que hacer? La respuesta de ella siempre era muy simple, porque yo soy tu mamá y punto, y tú me obedeces. Esa respuesta de mamá que puede sonarles o puede sonarnos a nosotros hoy, o les puede sonar a los chicos hoy dictatorial, pues es una respuesta que proviene de la palabra de Dios. Porque dice la Sagrada Escritura que el Señor afirma el derecho de la mamá sobre los hijos.
Dice, el que honra a su padre expía sus pecados. Nosotros no tenemos ni idea el efecto salvífico, el efecto sanador que tiene amar a los papás y honrar a los papás. Dice la Sagrada Escritura que tiene incluso un poder para perdonar nuestros pecados cuando uno los ama a ellos y los respeta. Muchas veces nosotros, cuando queremos expiar nuestras culpas, nos ponemos a hacer penitencia, sacrificios. Y dice la Sagrada Escritura que hay una manera muy eficaz de que nuestros pecados sean perdonados. Dice, honrando, amando a los padres. Dice además, el que honra a su padre recibirá alegría de sus hijos. Claro, es que cuando nosotros aprendemos a ser buenos hijos, eso da como resultado ser buenos papás. Porque normalmente el que es mal hijo, mal hija, suele ser mal padre y mala madre. Porque lo primero que uno aprende en la tierra, lo primero que uno debería aprender y saber en la tierra es cómo ser hijo, porque es la primera relación vinculante que nosotros establecemos. Y la manera de aprender a ser buenos hijos es lo que nos enseñará después a nosotros a ser buenos papás y a recibir alegría de los hijos propios cuando hemos proporcionado alegría a nuestros padres. Dice, el día de su oración será escuchado. Otra promesa que el Señor hace a quien ama a sus papás. Su oración nunca será infecunda. Es que uno no puede querer orar a Dios, alabar el nombre de Dios, cuando uno ha deshonrado a los papás. Cuando uno ha quitado el afecto a los papás, cuando uno ha dado la espalda a sus papás. Dice además, el que da gloria a su padre vivirá largos días. Nos lo vuelve a recordar el libro del Eclesiástico, capítulo 3. Este cuarto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. ¿Saben ustedes cuándo empieza el declive y la perdición de una familia? Cuando los hijos ya no acatan la autoridad de los papás y cuando los hijos irrespetan a sus padres y no lo tienen como guía de su vida. Esa es la perdición de un hogar. Dice además la palabra de Dios, en obra y palabra, honra a tu padre. Es decir, con lo que dices y con lo que haces. Honra a tu padre para que te alcance su bendición. Sé que hay algunos amigos del interior del país, especialmente paisas, de la región de Antioquia, del eje cafetero, del departamento de Caldas, del Quindío. Es muy costumbre entre los paisas, ellos tienen una costumbre bellísima, y es que los hijos nunca salen de casa sin antes pedirle a sus papás ser bendecidos por ellos. Cuando regresan a su casa, con solo abrir la puerta y saludar al papá o a la mamá, lo primero que dicen es, bendición mamá, bendición papá. Y cuando salen de casa dicen exactamente lo mismo. Y los papás siempre dicen, Dios lo bendiga, mi hijo. Dios lo bendiga, mi hija. Otros hacen el signo mucho más completo. No lo dicen solamente con la palabra, sino que hacen el gesto con la mano y le echan la bendición a sus hijos. Les voy a decir una cosa que ustedes a lo mejor no saben. La bendición de un papá y de una mamá es tan noble y tan santa como la bendición que un sacerdote puede prodigarle a usted cuando se le acerca y le dice, bendiga a mi padre.
Dios conoce perfectamente que un padre y una madre en su casa son los sacerdotes del hogar y que están habilitados para bendecir a sus hijos, y que esa bendición del papá y de la mamá es eficaz, es verdadera, es real sobre los hijos, pero en la medida en que los hijos los honran. Porque cuando los hijos no honran a sus padres, la bendición se pierde. No porque los papás quieren que se pierda, sino porque los hijos no están dispuestos a recibir en su corazón lo que verdaderamente los papás quieren ofrecerle. Necesitamos más padres que bendigan a sus hijos. Necesitamos más hijos que pidan la bendición a sus padres. Que, se lo repito, tan noble, tan santa, tan eficaz como un sacerdote cuando le dice a usted, bendígame. Dice además la palabra de Dios: no te gloríes en la deshonra de tu padre, porque la deshonra de tu padre no puede ser gloria para ti. No te alegres en los días de su ancianidad, no te burles de ellos. No los infravalores por el hecho de que de pronto no conozcan, como los jóvenes hoy, la tecnología, porque no saben decir Facebook o Instagram, no saben cómo comentar una cosa, no saben cómo contestar un teléfono de alta gama. ¿Quieren que les diga algo? ¿Usted sabe quién le enseñó a coger la cuchara? ¿Usted sabe quién le enseñó a comer? ¿Usted sabe quién le enseñó a limpiarse cuando usted iba al baño a hacer popó? ¿Usted sabe quién le enseñó a decir papá y mamá? Esos viejos de los cuales ahorita usted se burla, porque no tienen ni idea de la tecnología de un teléfono de media y de alta gama. Porque no saben decir Facebook, ni les interesa aprender eso. Y nosotros muchas veces burlándonos de ellos, deshonrándolos, solamente porque ignoran cosas que como joven pues, muchos pueden llegar a saber, pero las cosas básicas, esenciales de la vida, nosotros las aprendemos de ese par de viejos de los que muchas veces nos reímos. Dice más adelante el libro del Eclesiástico, capítulo 3, que es el que les estoy leyendo: cuida a tu padre en su vejez, en su vida no le causes tristeza, aunque haya perdido la cabeza. Hay otra traducción que me gusta mucho: aunque chochee, aunque se vuelva chocho, aunque se ponga necio, aunque se vuelva llorón, aunque derrame la comida, aunque se babee, aunque ya no sea capaz de coger los tenedores como antes lo cogía, aunque se le olvide las cosas, aunque cuente 1, 2, 5, 10, 20 veces la misma historia, aunque repita siempre la misma historia, dice la Sagrada Escritura, no le causes tristeza, sé indulgente cuando pierda la cabeza, cuando ya olvide las cosas. A veces uno como hijo puede llegar a sentirse desesperado, a escucharle a mamá la historia, la misma historia, 2, 3 y 4 veces. Y a veces uno puede actuar arrogante y grosero con ellos y decirle, ya eso me lo contaste. ¿Usted sabe cuántas veces le preguntó a su mamá y a su papá por qué? ¿Y 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 por qué? Y ellos tuvieron que estar respondiéndole permanentemente cada uno de sus porqués.
Dice la palabra de Dios, aunque haya perdido la cabeza, aunque tenga Alzheimer, aunque ya no recuerden muchas cosas, aunque se orine los pantalones, aunque suelte la cuchara porque no tiene fuerzas, dice, sé indulgente, no lo desprecies solamente porque tienes la plenitud de tu vigor, no lo desprecies solamente porque te ves joven y fuerte. El día de la tribulación Dios se acordará de ti y tus pecados se disolverán. El que abandona a su padre es un blasfemo, un blasfemo. El que abandona a su madre es un maldito del Señor. No estamos hablando de cualquier relación. No estamos hablando de cualquier amor. Estamos hablando de la relación más santa, más sublime y más perfecta que debería existir sobre la tierra. ¿Saben por qué es necesario hacerlo? No solamente para obedecer a Dios, para honrar su nombre, para amarlo a través del amor de nuestros padres, sino para que también nunca tengamos que vivir llenos de arrepentimientos y de dolor incurable, sabiendo que hoy ya no están con nosotros aquellos que un día pudimos haber amado mejor. A veces amamos a nuestros padres más cuando están muertos que cuando están vivos. Cuando están muertos no sabemos dónde poner su cadáver, no sabemos cómo adornar su tumba. No sabemos cómo decorar su lápida, no sabemos qué frase colocar allí. A veces quisiéramos tener el muerto para siempre. A veces quisiéramos tener el muerto para siempre en nuestra casa. Solamente el hedor de la carne es lo que nos obliga a enterrarlos. Creo que ese es uno de nuestros grandes pecados. Extrañar a los que ya no están, amar a los que ya no están y olvidar a aquellos que continúan con nosotros. Ame a su padre, a su madre, si lo tiene vivo, de una manera tal que el día que ellos ya no estén, usted pueda decir, gracias, porque hizo lo que tenía que hacer. Papá, te amé. Mamá, te amé. No tengo deudas contigo. Y nos volveremos a encontrar en el cielo. Que el Señor Todopoderoso nos permita, a quienes tenemos la fortuna de tener los dos o uno solo de nuestros padres vivos, amarle con todo el corazón. Una feliz noche. Dios les bendiga a todos. Nos volveremos a conectar mañana para la celebración eucarística de las 7 de la mañana. Dios les bendiga.